Revivimos en Interior Futbolero la campaña de Huracán Las Heras, el Globo mendocino que arrancaba ganando 1-0 en la fecha número 1 del torneo Federal A ante Juventud Unida Universitaria de San Luis. Sobre la hora iba a convertir a Adolfo Talura el 1-0, el zaguero que le daba la ventaja en el inicio en la primera fecha al equipo del Cachorro Abaurre, gran protagonista sobre todo en el inicio y de la mano del Cachorro en esta primera parte del torneo. Iba a llegar el 1-0 en su primera excursión, su primera salida a la ruta. Marcaba Francisco Leonardo para el 1-0 de Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, el papero que sacaba la ventaja. Sin embargo, iba a llegar en la segunda parte, a los 12 en el complemento, la asistencia de Juncos, el pase de Jong para la definición de Cristian el Torito Lucero, el ex Independiente Rivadavia de Mendoza. Al mendocino le daba la igualdad a Huracán. En su primera salida a la ruta sumaba un gran punto jugando ante el equipo papero. En la tercera fecha llegaba la triangulación, la combinación entre Herrera, el Cordobés-Hogn y la definición nuevamente del Mono Juncos para el 1-0 de Huracán ante Camioneros, para de esta manera en 3 presentaciones llegar a la cima del certamen, que iba a llegar la primera caída en la fecha 4. Se quedaba sin invicto el Globo de Las Heras en Bahía Blanca ante Villamitre. Llegaba el cabezazo de Carlos Falucho Herrera, el cordobés de Villa María, inoxidable, el goleador del torneo Federal A, uno de los goleadores con pasado en Central Córdoba de Santiago, entre otros, que ponía el 1-0, y el segundo tanto era del rosarino Leonel el Chino Torres. Iba a convertir el hombre con pasado en Newell's y Sol de Mayo para la victoria del equipo de Mungo. Fecha número 5 en Mendoza, el tiro libre de Nicolás Inostroza para la definición de cabeza de Joan Alexander Juncos, el Mono nuevamente, el hombre con pasado en Gutiérrez, en el Perro, que convertía el 1-0 para la victoria en esta especie de clásico mendocino ante el Deportivo Maipú. En la fecha número 6 fue victoria también en la ruta, en Río Negro ante Chipoleti, con tanto del Torito Lucero de penal, Facundo Crespo que se estiraba y no llegaba para esta gran victoria de Huracán, que era líder el equipo del Cachorro, e iba a llegar la primera caída jugando en casa, el centro, el córner del Colo Martínez, la salida en falso de Cosentino y la definición de Ezequiel Herrera, el ex hombre de Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta, entre otros, con pasado también en Alvarado, para la victoria de Ferro, que gritó fuerte el equipo pampeano en Mendoza. Sin embargo, se iba a reponer rápido Huracán, porque en la fecha número 8 en San Juan iba a ganar 2-1. El primer tanto lo iba a convertir Gonzalo Burgoa de volea, ponía el 1-0 a los 35 para el equipo de Abaurre. A los 36, un minuto después, llegaría Maximiliano Herrera, el riojano nuevamente, el hombre con pasado en Agropecuario, donde supo ascender al torneo Federal A, con pasado también, por supuesto, en Chipoleti. Iba a convertir el 2-0 de Huracán, sacaba la ventaja, iba a descontar en el complemento Alan Cantero. La joya sanjuanina, flamante refuerzo de Godoy Cruz, iba a convertir de cabeza a contrapié de Cosentino el 1-2 final de Peñarol. Sin embargo, no le alcanzó, fue triunfo de Huracán. Fecha número 9, el Globo jugando en casa, se hizo fuerte nuevamente, derrotó a Estudiantes de San Luis con el tanto de Maximiliano Herrera, el riojano con pasado en Chacarita, convertía para darle la alegría al público local, la asistencia de Juncos, el delirio de la gente, y Huracán, que era más puntero que nunca en esta parte del certamen. Visita Puerto Madryn al Deportivo, en la fecha número 10 fue empate en 0, las jugadas más importantes del partido, el centro de Capelino en la primera, luego se lo perdía Juncos para Huracán, no pudieron pasar del 0 en Puerto Madryn entre Deportivo y el Globo de Las Heras. En la fecha número 11 fue victoria ante Olimpo de Bahía Blanca, el zapatazo de Dayan García, el hombre a préstamo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, y luego llegaba este zurdazo, este penal, a lo Panenka, a lo Loco Abreu, del cordobés Ivo Hogn, el hombre formado en Talleres, que marcaba el 2-0 para el Globo. Llegaba el descuento de Axel Rodríguez, una de las joyas de Olimpo, del equipo bahiense, uno de los pocos que salvó la ropa para el equipo aurinegro en esta primera parte del certamen. Floja primera parte para el equipo de Chat, nada podía hacer Cosentino, y luego en el final llegaba la asistencia
del Mono Juncos para la definición de Hogn, el cordobés con un doblete que marcaba y sentenciaba el pleito. 3-1 final para Huracán. Fecha número 13 en Cerri, fue empate en 1 entre Sancinena y Huracán. El primer tanto del partido, nuevamente el mono Joan Alexander Juncos, que iba a convertir a los 42, lo iba a disfrutar y mucho al monito Juncos en esta primera parte del torneo. Huracán luego se iba a ir cedido al Real Potosí de Bolivia, el hombre que era una de las figuras del globo. Iba a llegar sobre la hora, sin embargo, el empate de Kevin Guajardo, el ex Roca, le daba la igualdad a Sancinena. En la fecha número 14, una nueva igualdad de Huracán, jugando en esta oportunidad en casa ante Sol de Mayo. Lo buscaba por la vía aérea el globo, sin embargo no iba a pasar del 0, jugando en casa ante Sol de Mayo. Otro empate, esta vez en la ruta, en San Juan en la fecha número 15. Fue empate en 2 ante Desamparados. Llegaba el gol del Torito Lucero a los 31. Ponía el 1-0. La ventaja para el equipo de Juan Alejandro Baurre. Y Giuseppe Poni también por la vía aérea. La pelota parada marcaba el 2-0 para Huracán. Sin embargo, iba a llegar la reacción en el final del equipo de Víctor Nazareno Godoy y el equipo sanjuanino, que en apenas 4 minutos, a los 87, a través de Jonathan Lastra, flamante refuerzo de Chaco Forever, uno de los buenos jugadores que tuvo Desamparados, el ex Libertad Sunchales, Instituto, entre otros, que ponía el 1-2 para el equipo Víbora. Y en el cierre del partido, con un poco de fortuna, llegaba la igualdad de Horacio Balbuena a los 91. El cabezazo, la pelota quedaba en el poste, se equivocaba Cosentino. Y la definición de Balbuena para la igualdad en 2 en San Juan. En el inicio de la segunda rueda, y ya con Martín Astudillo en el banco, con la desvinculación del Cachorro Baurre por diferencias con Giardini, con el presidente de Huracán, iba a llegar el debut, como bien decíamos, del ex hombre de Independiente Rivadavia en el banco, e iba a ser con derrota porque Gobeto ponía el 1-0, Tomás Garro, el zurdo, una de las joyitas de Juventud, ponía el 2-0, y la Garza, Damián de Hoyos, el ex hombre de Ferro y de Villa Mitre, entre otros, definía el 3-0 para Juventud. Con este gran partido iniciaba también la era Fuentes en el equipo puntano. La segunda jornada iba a ser victoria en la fecha número 17 en el reinicio. El debut jugando en casa con este tanto de Nicolás Inostroza. El hombre de Villa Mercedes San Luis le daba la victoria al equipo de Astudillo, la primera del ciclo de Martín. Iba a llegar el empate en la fecha número 18 ante Camionero, jugando en General Rodríguez, Laureano Tello, el hombre que es nuevo jugador de Racing de Córdoba, marcaba el 1-0 para el Camión, para el equipo del Chueco Alves. Sin embargo, llegaba Matías Roberto Virge, el hombre formado en Estudiantes de La Plata con pasado en Madrid, iba a definir, le daba la igualdad al equipo de Astudillo, el 1-1 final en la cancha de Camioneros. La fecha número 19 fue empate en 0 ante Villa Mitre en un partido que prometía más. Iba a llegar el centro, la combinación de Inostroza, el remate de Herrera que se iba por arriba. Fue empate en 0 entre el equipo de Astudillo y el equipo de Carlos María Mungo, el protagonista, líder de la zona, Villa Mitre de Bahía. Nueva igualdad en 0, esta vez entre Maipú y Huracán. No iban a pasar de la igualdad. La estirada, en este caso de Alasia, que evitaba la caída de la valla del equipo cruzado. Otra igualdad, la tercera en fila en 0 y la cuarta consecutiva. En este caso para Huracán iba a ser ante el equipo de Cipoletti. En el cierre iba a llegar el 1-1 ante Ferro de General Pico. Otro nuevo empate, el tanto que convertía Auteri, y en el cierre, como bien decía, iba a llegar el empate de Dayan García, el hombre de Gimnasia que se encontraba a préstamo. Iba a obtener de esta manera un buen punto para Huracán en el Coloso de Barrio Talleres, sobre la hora para el Globo, que acumulaba empates y no paraba de hacerlo porque en su despedida del torneo iba a hacerlo nuevamente con igualdad, en este caso ante Peñarol de San Juan, ya sin público, por el aislamiento social y preventivo obligatorio que definió el gobierno nacional. El saludo con los codos, la prevención en este caso, en este partido, que iba a cerrar la participación de Huracán en el torneo con igualdad en 0 ante Peñarol.